tardes a todas, a todos. Comienza el programa Clases de los Miércoles desde el Centro Linta de Girona para todas y para todos. Un servidor, Javier Sanz y usted. Comenzamos. Que no se ha oído, ¿no? Claro, no se ha podido oír porque no hemos bajado el volumen de la... Uy, ahora se está oyendo. Vaya, bueno, que empezamos. Bueno, pues vamos a ello, vamos allá. Pues muy bienvenidas otra vez, aquí estamos para comenzar y tenemos entre nosotros, entre mosquitos que se nos han colado en la consulta y no mosquitos, seres humanos también, tenemos a nuestro querido Adrián Arenas. Muy buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Y como siempre tenemos algunas consultas que nos llegan desde Alemania, en este caso, para poder valorar y recomendar alguna cosa en el caso de un bebé, que ya no es tan bebé, en Perú. Así que lo vamos a comentar también. Pero primero, antes de nada, Adrián tiene alguna pregunta así interesante que ha comentado ahora mismo como por encima y que pues está muy bien que podamos ir aprendiendo a manejar esas pequeñas cositas con soltura, porque nos van a dar muchas pistas a veces simplificadas de por dónde tenemos que trabajar con la acupuntura o la medicina china en general. Así que Adrián, si quieres preguntar, esa pregunta guay. ¿Ejes? El eje de la trascendencia, que relaciona, si no me equivoco, en fuego y metal. Fuego y metal, sí. Bueno, los ejes en general tampoco es algo que tenga muy claro, pero este no lo entiendo. No. Vale. Vamos a ver, los ejes son... Bueno, pues ya podéis entender que eso, ejes significan en torno a lo que algo se va a mover. Bien, es como un pilar, una columna, una referencia en base a lo que algo se va a estar moviendo en equilibrio. De tal manera que el más conocido de todos es el eje de la vida, ¿no? Que es el eje que se forma en el ciclo de los reinos mutantes, los 5 reinos, agua, madera, fuego, tierra y metal, pues en el eje que es el eje que une la actividad entre el riñón y el corazón. ¿Bien? El eje de la vida, el agua y el fuego. De tal manera que, como ya conocemos en medicina china, el agua poco a poco se tiene que ir transformando en fuego, sería como la culminación de esa esencia vital y convirtiéndose en espíritu, en consciencia, etcétera, etcétera, que es el recorrido. De tal manera que el proceso de vida es un proceso de expansión en general. Y dentro de ese proceso de expansión, como ya conocemos en la medicina china, el agua se irá agotando, en algún momento la esencia se va agotando, va manifestándose cada vez menos yin y más yang, hasta que nos queda pues como la imagen de una vela con parafina, que queda poquita parafina y la llamita que está allí, y se ve más la llama que la parafina ya, que le queda a la vela, y al final hace como el canto del cisne, que es lo que hacen muchos pacientes cuando están enfermitos y ya les han dado por perdidos, como se dice, y les han dado por terminales, y una semana antes se ponen buenos y están como, madre mía, pero si está fantástico, y a la semana, ¡pum!, se muere. Esto se le llama el canto del cisne, porque el cisne antes de morir lo da todo y canta. Bien, entonces aquí en la parafina pues pasa un poco igual. Cuando ya está a punto de apagarse la vela, que ya no queda parafina, en la última gota de parafina la llama sube y da un pequeñito fogonazo, hace ¡wup!, y se apaga. Otro canto del cisne. Es el momento, ese paso que hablan los budistas, los taoístas, la tradición, en el que es tan importante estar conscientes a la hora de morir. ¿Bien? Es ese pequeño empujón
de consciencia para dar el salto de trascendencia y morir. Y aquí entra el eje de la trascendencia, entre otras cosas, ¿bien? El del metal, que se libera y que se mantiene. Nosotros podemos dar ese salto trascendente de lo que puede haber sido toda una vida a una vida eterna en ese último momento, y está ligado a la última respiración, a la expulsión de aire. Pero el eje de la trascendencia está activo en la relación del fuego y el metal. ¿Bien? No, perdón, este es el eje de la alquimia. El de la trascendencia es entre el metal y la madera, creo recordar. Sí, estaba yo. El de la alquimia. El de la alquimia que nos va a permitir transformar lo que queramos, dependiendo de cómo avivamos el fuego. ¿Bien? Es decir, igual que si tenemos una fragua y necesitamos un fuelle para aumentar la temperatura y vamos respirando y metiendo aire para que aumente mucho la temperatura y podamos fundir lo que sea necesario y transformarlo en lo que sea necesario. Pues un poco así. Entonces, entre la respiración y la vida, entre la respiración y la consciencia, que no la experiencia espiritual, que no las emociones, que no, tienen que dar paso a que haya una claridad para que se pueda dar ese salto alquímico, de tal manera que lo estoy relacionando todo a nivel de como psiquismos, para que se pueda entender un poquito, pero luego lo vamos a vincular con lo que pasa en el organismo también. Entonces, ya sabemos que cuando estamos enfadados, por ejemplo, hay una emoción muy fuerte, como puede ser, o muy yan o agresiva, como podría ser un enfado fuerte, pues nos suelen decir respira, ¿no? Cuenta hasta 10 y respira. Y la respiración es capaz de calmar ese estado anímico y transformarlo. Pues sí, a través de la respiración y darnos cuenta podemos transformar muchísimas de las cosas que vivimos en general. Pero no solo una emoción, podemos transformar muchas cosas. Y es a través de la respiración y la consciencia que se trabaja para dar esos saltos de consciencia hacia la iluminación, el movimiento de la energía en las órbitas microcósmicas, en el proceso de producir la alquimia en los campos de cinabrio, en los tantien, el proceso. Normalmente lo vinculamos a la respiración para que se pueda producir esa transformación o esa alquimia hacia consciencia normalmente. Como el eje de la vida está implicado también, porque luego los ejes se mueven en triangulitos, ¿bien? Y va quedando uno fuera, ¿bien? Van haciendo triangulitos de compensación. Fijaos, el eje de la vida, ¿bien? Es una línea hacia arriba. Ahora unimos el del movimiento, por ejemplo, que es el de la madera y la tierra, y nos queda el metal como preponderante para mantener el eje del movimiento y el de la vida equilibrados. ¿Lo podéis ver en la cabeza? Bien, pues así funciona con todos. De repente muevo el eje de la vida y cojo el otro de los ejes, a lo mejor, en el de la vida no, tengo el de... ¿Cuál, por ejemplo? El de la tierra, el del movimiento, que es la madera y la tierra, y cojo el de la alquimia, el fuego y el metal. Pues para mantener estos dos correctos y equilibrados, depende del agua. ¿Bien? El que queda libre es el que va a mantener estos dos ejes correctos. Cuando tenemos que combinar los dos, el que queda libre de la cruz me permite... ¿Bien? ¿Cuál es el resonador por excelencia a utilizar cuando queremos compensar estos ejes? Normalmente el alarma. Son resonadores maravillosos que permiten esa compensación en esos ejes, que son los otros 4 reinos mutantes, nada menos, ¿no? Entonces, pues no está nada mal. Si recordáis, cuando nosotros usamos un punto alarma, el punto alarma fuerza a que el resto del organismo quiera colaborar por asistir energéticamente, quitándole tarea a ese órgano o esa entraña de la cual estamos usando el punto alarma. ¿Bien? Pero fijaos qué lindo, ¿no? Lo que está utilizando es equilibrar esos ejes a través del propio punto alarma, llama a la actividad de los otros, pero ¿cómo la llama? Equilibrando los ejes, equilibrando el movimiento de manera armoniosa entre, por ejemplo, si estamos en el riñón, el punto alarma del riñón, 5 de riñón,
y me equilibra el eje de la madera y la tierra y el eje del fuego y el metal, y me los compensa, de tal manera que comienzan a trabajar muy armónicos y ayudan en consecuencia al reino del agua. ¿Se entiende lo que digo? Entonces con todos podemos hacer esto. Bueno, esto que me he ido un poco por una tangente, que me acabo de acordar de esta forma de trabajo que también es chula. Después tenemos el eje del movimiento, que ya lo he mencionado, el hígado y la tierra. El hígado y la tierra son eje del movimiento en lo que sería la línea del tiempo. ¿Bien? Nos movemos en espacio y tiempo. Nos movemos más rápido recorriendo un determinado espacio, con lo que el tiempo será más corto. Nos movemos más lento en un determinado espacio, con lo que el tiempo será más largo. ¿Bien? La formulítica de espacio es igual a velocidad por tiempo, típica de la mecánica, física mecánica, vamos. De la física clásica. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la medida en que yo estimulo la madera, aumento la velocidad. ¿Bien? En la medida que yo tonifico y aumento la tierra, se ralentiza la velocidad. ¿Vale? Y esto entrecomillado, porque a veces tengo que estimular un poquito la tierra para despertar a la madera que quiera controlar a la tierra. Entonces, a veces no es solo aumentar la tierra y ya está, pero fijaos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la tierra y se estanca? La energía de la tierra aumenta mucho y lo frena todo. No lo frena. No es la tendencia de la tierra cuando empieza a invadirnos la energía perversa de la tierra, empieza a estancarse y empieza a ralentizar todos los procesos. Todos los drenajes van más lentos, el metabolismo va más lento, todo va más lento, ¿no? ¿Y qué pasa si la madera aumenta mucho? Pues la energía, la ira, la transformación en fuego, el tiroides, la glándula tiroides aumenta el ritmo. Bien, entonces aquí vamos jugando metabólicamente, pero también luego a nivel de psiquismo, en percepción. Hay veces que cuando la mente no se para y podemos tirar de equilibrar el eje del movimiento. Y recordad, cuando hablamos de movimiento estamos hablando de espacio y estamos hablando de tiempo. Entonces, cuando la mente no para, podemos tocar a la madera con la tierra. A veces un 34 de vesícula biliar, o un 3 de hígado, o un punto madera de bazo que no se suele usar, o un punto madera de estómago que tampoco se suele usar. En la tierra solemos usar los puntos tierra principalmente y ya está. Ya nos vale. ¿Por qué el punto tierra? Porque es el punto de comando en la tierra y ya nos va a frenar moderadamente. ¿Bien? Aquí os cuento un truco. Cuando nosotros